¿Les ha pasado que duermen, pero al despertar sienten el mismo cansancio o, peor, todavía más? Y lo más raro es que en otros lugares, en otras camas, sí descansan, pero de verdad. Bueno, esto podría no ser solo por el estrés. Hay una idea bastante inquietante en el campo de la geobiología, que justo debajo de una casa, quizá debajo de una cama, puede haber algo que altera por completo el ambiente, y con él, el descanso. En esta explicación vamos a explorar esta idea que viene de la geobiología. Nos vamos a meter de lleno en cómo, según esta disciplina, lo que está oculto en el subsuelo, cosas como las corrientes de agua, podría llegar a alterar el entorno de una habitación y, en teoría, tener un efecto directo en nuestra capacidad para recuperarnos por la noche. Y ojo, que vamos a abordar una pregunta muy específica. ¿Por qué tanta gente que experimenta esto dice que se despierta justo en esa misteriosa ventana de tiempo, entre las 2 y las 4 de la madrugada? La respuesta, según esto, podría estar literalmente bajo nuestros pies. Muy bien, vamos a meternos en esto. Para entender el problema, primero hay que verlo como lo que es, un misterio por resolver. El misterio de por qué un mismo cuerpo puede descansar de formas pero tan diferentes dependiendo del punto exacto donde duerme. La geobiología propone que existen lo que ellos llaman zonas alteradas o geopatías. Son básicamente puntos geográficos muy específicos donde afirman se juntan ciertos factores del terreno y del magnetismo de la Tierra que, digamos que no son los más ideales para los seres vivos. Y aquí está la definición clave para entender todo lo que sigue. Una geopatía, que literalmente significa enfermedad de la Tierra, es el concepto que usan para describir estos lugares. La idea central es que el propio lugar, la Tierra misma, puede generar un ambiente que no favorece el bienestar. Perfecto. Entonces, si aceptamos que existen estas zonas alteradas, la pregunta que sigue es obvia. ¿Qué es lo que las causa? Bueno, pues la investigación nos lleva directamente bajo la superficie. Los principales sospechosos, de acuerdo con esta línea de estudio, son elementos que no podemos ver. Son factores geológicos y magnéticos que interactúan entre sí y distorsionan ese entorno natural que debería existir en un punto determinado. Y todo parece reducirse principalmente a la interacción de estos tres factores clave. Primero, la red magnética natural de nuestro planeta. Segundo, un fenómeno que se describe como un aumento en la ionización del aire. Es como si el aire tuviera una carga eléctrica que genera estrés. Y el tercer elemento, que es importantísimo, las corrientes de agua subterránea. Ahora, aquí viene lo interesante. Estos factores no es que actúen por separado. El verdadero problema, según la geobiología, aparece cuando estos elementos se cruzan y se empalman en un mismo punto. El primer factor es esta cuadrícula invisible que supuestamente envuelve todo el planeta, conocida como la red Hartmann. Pensemos en ella como una serie de líneas de fuerza del campo magnético terrestre, casi como una especie de malla energética natural. El segundo factor es una alteración en la calidad del aire a nivel iónico. Se describe que en estas zonas geopáticas, la ionización del aire es más alta de lo normal, lo que se considera otro factor de estrés ambiental para el cuerpo. Y aquí está el punto crucial de todo. Como lo dice esta cita, el problema no es tanto la línea magnética por sí sola o la veta de agua por su cuenta. El verdadero foco de atención se pone en la intersección, justo en el punto exacto donde una línea de esta red magnética pasa por encima de una corriente de agua subterránea o una falla geológica. Bien, ya tenemos los elementos, redes magnéticas, agua bajo tierra, ionización. Ahora, vamos a conectar esto directamente con la experiencia de dormir. ¿Por qué se notaría más durante la noche? La respuesta, según este enfoque, es bastante simple: la inmovilidad. Durante el día nos movemos constantemente, entramos y salimos de estas zonas sin darnos cuenta. Pero al dormir permanecemos quietos por horas en el mismísimo punto. Es esta exposición, prolongada y estática, la que supuestamente amplifica cualquier efecto. ¿Y se acuerdan de la pregunta sobre despertarse entre las 2 y las 4 de la mañana? Bueno, pues los textos de geobiología afirman que la intensidad de estas líneas de fuerza aumenta precisamente en ese horario. Esa es la explicación que ofrecen para esos despertares repentinos y recurrentes en mitad de la noche. Y esto nos lleva a las sensaciones que la gente suele describir. Es una lista que a lo mejor suena familiar. Una clara dificultad para conciliar el sueño, despertarse varias veces sin una razón aparente, levantarse con un cansancio rarísimo que no tiene nada que ver con las horas dormidas y en general esa sensación de que el cuerpo simplemente no se recuperó. Y por si fuera poco, este campo de estudio no se detiene ahí. También asocian estas zonas problemáticas con otros factores que sí son medibles, como pequeñas emisiones de radiación gamma o la presencia de gas radón, que a menudo se liberan a través de fallas geológicas.
Así que, al final de todo esto, llegamos a una conclusión que intenta, unificar todas estas ideas en un solo concepto clave. Y esta frase lo resume a la perfección. El punto que se describe como el más drenante o perjudicial no es una que tenga un solo factor, sino el que tiene la combinación completa, el cruce de una línea de la red magnética sobre una falla geológica, por la que además pasa una corriente de agua subterránea. Esa es la trifecta. Entonces, para volver al inicio, si alguien alguna vez ha tenido ese pensamiento exacto, es que en esta cama no descanso, pero me voy al sofá o a otra casa y duermo increíble, la geobiología ofrece una posible explicación, que va más allá del colchón o del estrés del día. Sugiere que a veces lo que hay debajo de verdad importa. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué tema genera más curiosidad? Si la siguiente explicación debería enfocarse en los detalles de las líneas Hartmann o en el fenómeno de las corrientes de agua subterránea. La respuesta la tienen ustedes. Nos vemos en la próxima explicación.